Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen Velato, soy cofundadora de la empresa social llamada Huella Futura y coproductora de una película 360 que co-creamos con una comunidad indígena aquí en México. Y bueno, estoy primero que nada muy agradecida de estar en este espacio de Sororidad XR, que creo que urge que más mujeres compartamos esa trayectoria y sobre todo el cómo podemos seguir creando proyectos XR, pero desde esta mirada descolonizadora y co-creativa. Así que el día de hoy les vengo a presentar no solamente lo que hacemos desde Huella Futura, pero realmente tomando como ejemplo este proceso que vivimos para realizar esta película 360 con una comunidad. Y llamamos a esta presentación, voy a compartir por aquí mi pantalla. Y bueno, les cuento, el día de hoy queremos compartir más sobre la co-creación y la descolonización de las narrativas. Para ponerles un poco en contexto, nosotros desde Huella Futura hemos llevado diferentes procesos de acompañamiento y capacitaciones en diferentes zonas rurales en Latinoamérica. Principalmente hemos trabajado con proyectos que desarrollan algún tipo de actividad turística como segunda vía de ingresos. Y bueno, en este proceso de acompañamiento hemos siempre entendido la importancia de realmente que cualquier proceso que se haga sea desde la base y que cuando vamos a trabajar con comunidades que tienen diferente visión, cultura y también formas de hacer, que tenemos que realmente generar todo este proceso de base para que cualquier proceso o proyecto que surja se vuelva algo que la gente adopte y lo sienta como propio. Entonces, desde esta visión y este proceso que nosotros hemos llevado en otro tipo de proyectos, em, cuando nos unimos para crear la película de realidad virtual Kawi, entendimos que no podía ser diferente, ¿no? Aquí, bueno, les voy a ir contando un poco de cómo fue que nos aliamos en este proceso, pero entrando más en materia y para que conozcan más de este proyecto, Kawi, que significa Madre Tierra en Rarámuri, una lengua indígena, es un proyecto que nace como consecuencia de un proceso de investigación. En realidad lo que queríamos hacer cuando nos invitan a este proyecto era investigar qué pasaría cuando presentas una tecnología que no es realmente accesible y menos en estos espacios rurales y tan alejados. ¿Qué pasaría cuando presentas esta tecnología? ¿Qué haría la gente? ¿Cómo reaccionaría? ¿Realmente le interesaría hacer algo o no? Y bueno, nosotros durante ese proceso que fuimos trabajando con diferentes personas de dos comunidades en específico, nos dimos cuenta que de entrada, normalmente cuando traemos un proyecto ni siquiera se les presenta antes, ¿no? Las posibilidades de lo que se puede hacer, y que fue yo creo que lo que hizo único a este proyecto. Nosotros aquí lo que, lo que pasó es que en realidad llevamos primero todo un proceso de tallereo, ¿no? De conocer a la gente, de presentarles otras películas, ¿no? Y que realmente primero tuvieran esa sensibilidad y ese acercamiento a la tecnología, a las narrativas, a qué se puede hacer con esto antes de siquiera plantear o pensar en vamos a hacer un proyecto de realidad virtual. ¿Y en dónde se dio todo esto? Bueno, yo soy de México, el proyecto terminó, este de realidad virtual terminó siendo en Chihuahua y específicamente lo hicimos aquí en el norte de México con un proyecto turístico que se llama Experiencias Rarámuri. Entonces, para poder llegar ahí, desde ahí ya empezamos al revés, ¿no? En realidad no llegamos nosotros con una propuesta de, oye, nos gustaría investigar sobre la realidad virtual, nos gustaría presentarte un proyecto, sino que fue al revés. Nosotros lo que hicimos fue lanzar una convocatoria en México con diferentes aliados para poderles compartir que estábamos en búsqueda de personas interesadas en contar su historia en un nuevo medio, ¿no? Entonces, en realidad, ahí fue cuando empezamos a experimentar el hacer las cosas que de una forma en que la gente sea quien se piense a apropiar del proyecto o del querer participar en algo. Y fue Experiencias Rarámuri quien levantó la mano y quien dijo, bueno, yo quiero ser parte de esto.
Y aquí les muestro los diferentes aliados que nos juntamos para este proyecto y también para hacer énfasis en lo importante que es hoy en día el colaborar, ¿no? Y que no solamente la co-creación es desde la comunidad y con la comunidad, sino también el abrirnos a tener diferentes aliados con diferente expertise, diferentes alcances para que los proyectos realmente sean ricos en información, en procesos y que haya muchas ideas y muchas personas que puedan sumar y cuestionar los procesos. Entonces, bueno, para poder llegar aquí sí tuvimos un apoyo financiero que creo que hizo toda la diferencia para la investigación. Este apoyo vino desde Inglaterra, un fondo extranjero, pero que depositó el dinero y la confianza en la directora Miriam Hernández, que también es compañera de aventuras en todo este proceso. Ella lo que hizo fue, bueno, aterrizar esta idea de investigación y bueno, abrir aquí a que varios aliados nos sumáramos para ser parte del proceso. Entonces, cuando lanzamos la convocatoria y Experiencias Rarámuri levanta la mano para ser parte de este proceso, bueno, es que arranca toda esta suma de actores, de ideas y de empezar a planificar, bueno, cómo lo vamos a hacer. Y en ese cómo lo vamos a hacer surgió esta pregunta de, bueno, tiene que ser realmente co-creado. Entonces, pero ¿por qué? ¿Por qué deberíamos de hacerlo de forma co-creada y realmente con apoyo de diferentes actores? Aquí, bueno, creo que esto es básico al momento de plantear cualquier proyecto, no solamente un proyecto audiovisual, sino cualquier tipo de acompañamiento, proyecto que queramos hacer con diferentes personas. Y no solo tenemos que pensar en comunidades rurales o indígenas, sino realmente en diferentes personas más allá de nuestras organizaciones, ¿no? Y en esa pregunta de por qué co-crear, creo que de entrada y ya pensando en realidad virtual o realidad extendida es, urge que podamos diversificar los medios cómo estamos contando las historias, democratizar la tecnología y la única forma es que la gente realmente adquiera el conocimiento, se apropie de la tecnología y para que entonces lo que surja sea totalmente algo natural y donde las personas se sientan realmente representadas. En este caso sí, creo que y por la trayectoria que tenemos trabajando con proyectos turísticos indígenas y campesinos y rurales, vemos muy importante que aparte exista diferentes medios de contar y de representar a los pueblos indígenas, sus luchas y todo lo que hacen. También creo que ahora con tantos medios y específicamente con esta tecnología que tiene como diferenciador el poder generar empatía, el poder impactar mucho al espectador, es que podamos apoyar entonces a los esfuerzos de incidencia en la cultura, a estos procesos participativos que sean éticos, pero sobre todo porque si son éticos, quiere decir que las personas van a realmente expresar y contar lo que quieren cómo quieren, ¿no? Y que no nosotros desde afuera obliguemos y creamos que hay una sola forma de hacer las cosas, ¿no? En este proceso co-creativo y participativo con la palabra de la ética como pilar en el proceso, hace que realmente surjan historias increíbles. Y creo que también en todo este proceso lo que podemos lograr es que se reconozca y se conecte con esta sabiduría indígena desde un lugar muy auténtico. La verdad es que algo que nos ha sorprendido es la apertura que empezó a tener la gente en compartir, pero también en que en ese proceso de compartir ellos mismos iban valorizando más lo que hacen, lo que tienen y sobre todo es como lograr que estos dos mundos hagan sentido, ¿no? Porque por un lado estamos los que venimos de afuera, los que traemos a lo mejor la propuesta de cómo hacer algo, una tecnología nueva obviamente un expertise, ¿no? Técnico y metodológico, pero luego pues está la otra parte que es esta sabiduría antigua, modos de hacer muy diferentes y que al final cuando se surge esta magia de compartir mundos de una forma muy transparente y realmente muy cuidada, pues pueden surgir proyectos increíbles y que es creo que el día de hoy lo que reconocemos más en todo este proceso. Y bueno, compartirles también un poco de
durante este viaje que ya lleva más de 4 años que arrancamos con este proyecto, ha sido también mucho de generar confianza, generar lazos. O sea, creo que algo que a veces se nos olvida cuando tenemos proyectos que tienen deadlines, tienen un calendario, ¿no? Entregables, pues lo más importante es que estamos trabajando con la gente. Entonces, tomarnos el tiempo de realmente conectar, entendernos y conocernos hace que surja esa confianza para que después lo que se cuente y las historias que vayan compartiendo, pues vengan de un lugar que realmente sea con esta apertura, con este cariño y con este respeto, pero porque se ha fomentado, ¿no? Esta relación. Y bueno, en este proceso lo que pasó es que surgieron ideas desde la gente, ¿no? Nosotros, bueno, ya que compartíamos qué es esta tecnología, cómo se pueden contar las historias y las diferencias, ¿no? De contarlo por un medio u otro. Algo muy importante fue generar los espacios y los talleres para que la misma gente nos dijera, bueno, ¿qué quieres contar, ¿no? ¿Cómo lo quieres contar? Y nosotros hacíamos estas preguntas como, ¿qué quieres que la gente sienta? ¿Qué quieres que la gente perciba? ¿Qué quieres mostrar y qué no quieres mostrar, ¿no? Y bueno, aquí es un ejemplo de estos pilares de temas que salieron para poder co-crear esta película 360 con estas dos comunidades, que una es Huetosachi y otra es Bacajípare. Y bueno, durante este proceso, la verdad es que lo que más nos sorprendió es también el cómo querían contar la historia. Y pensando en esta parte de cómo querían contarla, algo que para ellos era muy importante es el que revaloricen la cultura rarámuri, pero sobre todo que pues lo veamos desde un punto de vista de cómo ellos se perciben y qué es lo que ellos quieren defender y cómo, por qué es lo que están cuidando como territorio, ¿no? Y bueno, ahí hizo que nos tuviéramos que sumergir aún más en la cultura rarámuri para realmente entender qué es lo que nos querían decir, ¿no? Porque, bueno, está bien, tú me compartes que quieres compartir la defensa de tu territorio, pero lo que necesitamos entender es, bueno, ¿cuál es tu cosmovisión de las cosas? ¿Cómo vives y cómo haces? Y eso nos obliga a tomarnos el tiempo de primero conectar realmente con esa historia y con ese corazón de lo que la gente nos quiere compartir. Y bueno, todo esto desde esta mirada descolonizadora. O sea, si no tenemos esta apertura de escuchar al otro y de entender realmente cómo se percibe el otro, no cómo nosotros creemos que se perciben, pues hace toda la diferencia también al momento de empezar a crear este guión o esta narrativa. Y bueno, aquí les voy a compartir un poco de lo que nosotros aprendimos de la cultura rarámuri en especial y que creo que también es em, un aprendizaje que se puede llevar a otros espacios, ¿no? Aquí es muy específico sobre una cultura indígena en México, pero con cualquier persona que estemos trabajando o proyecto o colectivo, creo que tenemos que empezar a identificar también estas diferencias para ver cómo vamos a convivir para poder co-crear y trabajar en todo el proceso que tengamos. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí de entrada con la comunidad, desde cómo nos comunicamos, ¿no? Y cómo vemos las cosas, pero también el lenguaje nos dice mucho. Nosotros, por ejemplo, lo que detectamos en la cultura rarámuri es que hay muchos silencios, hablan mucho desde el sueño, ¿no? Desde lo onírico, cuando nosotros somos más literales, ¿no? Tú llegas, saludas, dices hola, preguntas cómo estás, y la cultura rarámuri, las personas lo que te dicen es, bueno, ¿y tú qué soñaste, ¿no? En lugar de cómo estás, es decir, te están invitando a pensar en este inconsciente, en este otra cosa que nos está indicando cómo nos sentimos desde los sueños, ¿no? Entonces, esto se nos hacía y se nos hace algo hermoso de compartir porque de entrada, desde cómo te saludan y cómo hablan y cómo perciben, ¿no? Esa conexión ya de entrada es completamente diferente a lo que estamos nosotros percibiendo, ¿no? En general, nosotros somos más literales, ¿no? Queremos la información más concreta y aquí la cultura rarámuri nos está invitando a soñar, a esta parte como totalmente menos literal, ¿no? El tema del acercamiento con las personas.
Nosotros somos unas personas mucho más cariñosas, ¿no? Los mexicanos somos mucho del tacto y resulta que, bueno, también entender cómo se perciben en el espacio y cómo también esta interacción más física puede generar una barrera, ¿no? Si la traspasamos. Entonces también empezamos a entender que durante los procesos de trabajo necesitamos dar espacios, no tocar, no saludar con la mano más que con un pequeño roce y que eso también al momento de estar trabajando, tener en cuenta estos pequeños detalles son básicos para que la gente realmente em, se sienta sobre todo entendida, respetada y que realmente te está dando el interés de abrir las puertas, ¿no? A su cultura y a su espacio. Em, Dar mucho el tiempo para los silencios, para la reflexión. Creo que a veces cuando estamos queriendo sacar algo, em, cuestionamos, ¿no? Empujamos a la conversación y queremos todo el tiempo estar generando ideas y brainstorming. Y también creo que a veces las mejores ideas o las mejores historias surgen cuando hace el espacio a estos silencios, a esta reflexión, alejarte no solamente físicamente, pero también en una parte del lenguaje, dejar el espacio a que surja en un lenguaje que ellos entiendan y que en este caso, bueno, eran personas que el español es su segunda lengua, ¿no? Entonces era importante dejarles hablar en su idioma, que ellos entendieran qué es lo que querían comunicar para después nosotros recibir el mensaje. Em, y que aunque tratemos con personas que hablen solamente español o nuestra lengua materna, creo que estos espacios de reflexión que pueden llegar a ser incómodos, que pueden llegar a ser también darnos mucha incertidumbre de hacia dónde va el proyecto, son necesarios para que la gente cuando comparta su historia sea realmente desde el corazón y desde la reflexión. Em, Creo que en general cuando trabajamos en proyectos, en este caso también de producciones audiovisuales, VR, podcasts, documentales o lo que sea que estamos hablando a nivel creativo, también tendemos a trabajar de una forma muy jerárquica y necesitamos empezar a pensar más en lo circular, en lo colectivo. No solamente, y en este caso que sí trabajábamos con comunidades que traen una idea y una percepción que desde lo colectivo siempre y lo participativo, pero también creo que cada vez que empezamos a hacer un proyecto y lo abordamos desde la circularidad, desde lo igual, ¿no? Y lo horizontal, hace que no se sienta también que estamos ejerciendo poder durante el proceso y la toma de decisiones, ¿no? Creo que desde ahí, desde cómo estructuramos el cómo vamos a trabajar, cambia también la mirada de que sea descolonizadora, ¿no? Esta palabra que a lo mejor cada vez está más de moda, pero creo que es importante empezar a pensar cada vez más en la circularidad y porque creo que es el futuro también de lo colectivo y lo participativo. Em, el tema de los tiempos, creo que actualmente venimos de siempre querer cumplir un deadline, ¿no? Y cada vez más, pues, con esta idea del tiempo es dinero, ¿no? Entonces, tenemos que empezar también a entender que hay otras formas de llevar los tiempos. Entonces, si realmente queremos que surja algo que no se force, también por un deadline que traemos, es importante entender cómo la gente percibe el tiempo. Nosotros nos dimos cuenta en este proceso y, bueno, trabajando en otros proyectos, la verdad es que tenemos otra forma, ¿no? De percibir el tiempo, la puntualidad. Normalmente las personas que viven en la ruralidad, sus tiempos están marcados por la luna, ¿no? Por los calendarios lunares, por los calendarios de la cosecha. Y eso también es importante porque si queremos que la gente se comprometa en asistir a un taller, en realmente darnos el tiempo para el momento de la grabación, de la producción, hace que si nosotros llegamos con una agenda sin haberla revisado y consensuado con las personas y entendiendo sus tiempos, probablemente no va a pasar, ¿no? Porque también tenemos que entender que las personas, normalmente cuando no se dedican a esto y te están compartiendo su historia y van a ser parte de una producción, pues tienen otras actividades, ¿no? Y definitivamente, probablemente esto no va a ser su prioridad, aunque les interese mucho, sino que tienen otros compromisos, otras actividades y habrá que contemplarlos también en estos calendarios para que realmente no solamente el compromiso sea de palabra, pero que sino también se pueda hacer porque estamos entendiendo cuándo van a poder participar en estos espacios.
Y bueno, por último, en estas diferencias y lo que tenemos que empezar a abordar al momento de trabajar con diferentes personas y diferentes colectivos, aunque a lo mejor suena muy básico, creo que es importante volver a mencionarlo y es entender que tenemos formas de pensar y de entender el mundo diferente. Entonces también, aunque hablemos el mismo idioma, es probable que nos perdamos en la traducción de las cosas, ¿no? Y en la traducción de cómo percibimos el mundo. Entonces, siempre tener como este radar prendido de, aunque tengamos claro el proyecto, aunque tengamos claro por qué estamos haciendo aquí, el propósito del trabajo que estamos haciendo, siempre, siempre, siempre preguntarnos si realmente estamos entendiendo lo mismo y si estamos yendo hacia el mismo lado. Y la mejor forma es obviamente conversarlo, pero también volviendo a esta otra parte de conforme vas creando la estructura circular, conforme vas creando esta relación más personal y se va vinculando esta confianza, pues también uno empieza a detectar, ¿no? Ciertas actitudes, ciertos silencios que te van indicando de, aunque me está diciendo una cosa, probablemente está entendiendo otra. Entonces, abordar, ¿no? Abordar estos cuestionamientos para que siempre estemos, entre comillas, lo más alineados posibles de qué es lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Em, y bueno, todo esto pensando en que entre más colaborativo sea, el producto y lo que surja va a tener más sentido y probablemente más oportunidades de proyección y de también de éxito, ¿no? La verdad es que el haber involucrado no solamente a los líderes comunitarios, sino también a las infancias, a los jóvenes en estos procesos, hizo que al final, aunque no todos participaran en los talleres o en la toma de decisiones, entendieran qué estábamos haciendo y se sumaran, ¿no? De alguna forma, aunque sea de puro apoyo, a realmente querer que este proyecto surgiera, ¿no? Y esto creo que ha sido también bien interesante el cómo durante estos procesos dar los espacios para que se sumen, ¿no? Mujeres con niños pequeños, jóvenes que tal vez no van a participar tan activamente, pero que se sientan parte del proceso y dar los espacios de cuidado para que todos puedan estar y que realmente lo que surja se sienta desde ellos. Y bueno, aquí comparto pues más fotografías, ¿no? De este proceso. La verdad es que creo que de lo más que puedo compartir aquí es el que nos llevara tanto tiempo dio también sus resultados a que nos llevaran a estos lugares increíbles, que quisieran compartir más sobre su cultura, su música, su cosmovisión. Y realmente estamos muy claros en que todo esto fue posible por el proceso que llevamos, ¿no? Y que sabíamos que en cualquier momento podría pasar que no surgiera realmente una película, ¿no? Y creo que esto es también de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta cuando venimos desde afuera, como directores, como productores, como guionistas, camarógrafos o el rol que tengamos. em, si nos vemos realmente como parte del equipo y si nos vemos realmente solamente como un acompañante de este proceso, pero quien toma la decisión y quien realmente tiene la última palabra es la comunidad, tenemos que tener en mente que puede que las cosas que salgan no sean ni como las pensamos en un inicio y sobre todo que en cualquier momento esto se puede acabar y no salir ni siquiera el producto esperado, ¿no? Que en este caso, bueno, terminamos con una película de 10 minutos, 360, que fue un súper logro, pero sabemos que fue posible porque fue la comunidad quien lo decidió que así fuera, ¿no? Em, y bueno, aquí compartiendo todavía más fotografías, ¿no? De este proceso, em, que realmente cuando pensemos en co-crear, eh, pues lo hagamos, ¿no? En todo el proceso, en la preproducción, en la producción y en la postproducción. Aquí, por ejemplo, estamos enseñando ya
cómo se podía ir quedando, ¿no? La escena que estábamos grabando, escuchar también las reacciones de las personas como, ¿te está gustando? ¿Crees que vamos por buen camino? ¿Estamos entendiendo esto que tú querías compartir y se está viendo reflejado en este producto? Entonces, el trabajo de co-crear no solamente es en el principio o durante la parte de ya poner como este guión, ¿no? O la estructura, sino que es en todo momento. La co-creación es de, oye, ¿y qué vamos a hacer también ahora que tengamos el producto? ¿Qué puertas queremos tocar? A quiénes quieres llegar, ¿no? También en esa postproducción era todo el proceso de preguntarles, incluso enseñarles, hicimos un viaje para que cuando estaba el editor en estos cortes, ¿no? Y decidiendo cuáles escenas y los tiempos y todo, tuvimos que hacer una pausa para volver otra vez con la comunidad, enseñarles este primer corte y recaudar todas estas reacciones. Que estaba teniendo la gente al ver este primer corte, para que entonces el corte final pues fuera realmente algo que ellos lo sintieran como propio y que ellos hubieran participado también en la toma de decisión, ¿no? La verdad es que cortamos muchas escenas inicialmente en el primer corte que para nosotros nos parecían muy largas o tal vez que no hacían tanto sentido y cuando enseñamos de repente escuchabas como, es que queremos escenas donde aparezcamos más caminando, ¿no? O que salga más el bosque, o que salgan más las mujeres, ¿no? Y entonces era como, ok, y nosotros entendimos que no eran escenas tan importantes tal vez, o que le tenemos que dar tanto protagonismo, y ya después el mismo protagonista te dice, o el mismo director te dice, no, 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 es que esto es lo que queríamos, ¿no? Entonces, por eso es súper importante que incluso después de un año trabajando, seguían surgiendo cosas que a nosotros se nos pasaban y la única forma de realmente hacer que esto tenga sentido es preguntando y asegurándote en todo el proceso que es realmente la visión que ellos están teniendo. Y bueno, en todo este proceso terminamos también creando un checklist ético que lo pueden descargar en la página web de Kawi y que los invito no solamente para sus producciones de realidad virtual, pero para cualquier proceso que hagamos a siempre estar evaluando el proceso, ¿no? Y tener como, bueno, nosotros lo convertimos en un checklist porque se nos hacía algo práctico, pero también creo que lo más importante es que durante la planificación de los proyectos y cuando estamos creando estas estrategias, que tomemos en cuenta los diferentes frentes que vamos a tener que abordar durante las diferentes fases del proyecto, ¿no? Entonces aquí lo que hicimos es recopilar varios aprendizajes. Específicamente, sí, este checklist está pensado en VR, pero quienes sumamos a crear este checklist, pues también sumamos desde otros proyectos y otras visiones para que fuera lo más completo posible de qué cosas tenemos que tomar en cuenta para que realmente lo que hagas sea co-creado y de forma ética con la comunidad. Ahí, bueno, van a poder encontrar algunas cosas que incluso nosotros no hicimos y en el proceso de reflexión quisimos sumar en este checklist para que no se nos volviera a pasar y que pues fue parte del aprendizaje que tuvimos. Eh, También en estos otros productos que hemos creado ya para más la estrategia de distribución, ha sido partícipe la comunidad para crear el branding, la página web, toda la información que está ahí, también es parte de lo que ellos han sumado, pero bueno, también invitarles a que conozcan más del proyecto, a que se inspiren y a que nos compartan, ¿no? ¿Qué están haciendo y qué cosas a lo mejor nosotros no estamos viendo, pero que puede sumar a estas nuevas miradas de crear proyectos audiovisuales? Por ejemplo, aquí tenemos también a Lorenzo en los talleres que hacíamos. Invitaba mucho también a la gente a crear más allá de las palabras, ¿no? Hay lenguajes como el dibujo y las artes en general que pueden llegar a comunicar más del lenguaje hablado, ¿no? Entonces, también algo que surgió muy lindo y con la diseñadora que tenemos, esta Anita Avellán, fue que los mismos dibujos y ideas y frases que se fueron recolectando durante diferentes partes del proceso han formado parte de la identidad visual, de los gráficos y de todo lo que se comparte.
Y ahí también está esa autorrepresentación que creo que ha hecho que ellos también se sientan muy orgullosos de cómo un dibujo o una frase o una idea también se va viendo materializada en diferentes partes del proyecto. Y bueno, en este caso, ¿qué sigue? No solamente para nosotros en el proyecto, sino también cuando estamos trabajando en esto, en estas nuevas formas, ¿no? De narrar historias de forma ética, empática y que realmente sean con esta visión de igualdad y de autorrepresentación, pues creo que sigue compartir, ¿no? Sigue compartir, pero que realmente quienes compartan no seamos solo las personas que a lo mejor nos consideramos productores de VR, sino que comparta la misma gente que se involucró en el proyecto, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos en una conferencia en Oxford, terminamos viajando, ¿no? A Inglaterra con los dos líderes comunitarios indígenas para presentar su proyecto, pero sobre todo para también compartir su cultura y sus luchas. La herramienta y la tecnología VR, pues es eso, es una herramienta, es un medio. El fin es empatizar con la gente, que realmente conozcan lo que están haciendo, que les ayuden, ¿no? Con consultorías, con asesorías, con los procesos que están llevando para recuperación de tierras y conservación y muchos otros temas que trabajan en la comunidad. Entonces, la verdad es que, ¿qué sigue? Es cuando estamos teniendo un proyecto que tiene realmente un propósito de fondo, pues sigue compartir para llegar a estas nuevas audiencias y, bueno, compartir por un lado el proceso, pero también que sirva para compartir lo que está haciendo la gente y la razón por la que hicieron esta producción. Aquí también estamos en unas exhibiciones donde pueden ver en el fondo a Lorenzo e Isabel, nuestros dos representantes indígenas, y creo que esto es bien interesante también, el ir viendo las reacciones de la gente, seguir puliendo el producto y la experiencia, y nosotros la verdad es que cada vez que exhibimos Kawi, no solamente lo exhibimos desde el visor, sino que hay toda una experiencia que se comparte desde lo físico y luego lo virtual, que creo que ha hecho más sentido, ¿no? Cuando tú le quitas el visor a las personas, quieren hacer cosas, quieren compartir su propia historia o quieren ayudar a algo. Entonces, tener pensada también en esta estrategia de distribución el cómo va a ser la experiencia para el espectador, para que también vaya de la mano con el propósito que tiene el proyecto, ha sido clave, ¿no? Para poder que surjan nuevos proyectos y que la gente pues lo sienta realmente como que hizo sentido participar en esta película de realidad virtual. Talleres, la verdad es que desarrollamos diferentes talleres donde compartimos el proceso, aprendizajes y cómo estas formas de trabajo se pueden también llevar a otros ámbitos. Y bueno, por ejemplo, aquí estamos en un taller en Chile, ¿no? Que nos invitaron a un evento. Entonces es también ver cuando estamos haciendo un proyecto de estos, de qué otras formas estos aprendizajes los podemos poner en una charla o en un taller que sirvan para otros proyectos más allá de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Em, y bueno, creo que para mí en el cierre de esta sesión los invitaría a preguntarnos esto, ¿no? Y es si estamos listos para analizar nuestras propias prácticas y cambiar las reglas del juego. O sea, realmente creo que estas formas de trabajo no es lo común, ¿no? De repente nos ganan los egos, el querer ejecutar nuestras ideas y tener muy riguroso lo que se quiere hacer, pero si queremos que surja algo que sea ético y con una mirada descolonizadora, pues es necesario cuestionarnos nuestras propias prácticas y estar dispuestos a cambiar la forma en la que trabajamos. Y bueno, de mi parte es todo para el día de hoy. La verdad es que muy agradecida de que nos invitaran a este espacio aquí con esta foto que nos tomaron y para que vean más de cerca a nuestros directores, ahí a Lorenzo, Isabel y Miriam, quienes ya realmente pues ya han tenido la oportunidad de estar en diferentes espacios para compartir sus aprendizajes y bueno, yo como coproductora estamos muy agradecidos que nos hayan invitado a este VR Day Latam. Cualquier cosa, aquí les dejamos también el contacto del proyecto Kawi VR
nos pueden encontrar en nuestra página web en kawimx.com o en nuestras redes sociales. Y de mi parte sería todo. Un abrazo muy grande a todos los compañeros creadores o que están ahí pensando en hacer algo en Latinoamérica. La invitación es hagan, hagan cosas nuevas, atrévanse a cuestionar el proceso y sobre todo, ojalá que todo lo que hagan sea realmente con estas ganas y con esta mirada de que surjan historias donde nosotros compartamos, pero vernos realmente como parte de un equipo y no solamente como quienes tenemos la última palabra y tenemos la razón de todo, que a veces creo que es lo que nos puede llegar a pasar más en esta industria pues tan competida, ¿no? Y que a veces queremos ser los protagonistas y que no se nos olvide que realmente el protagonista es el dueño de la propia historia. Muchas gracias por este espacio. Les mando un abrazo desde México y que disfruten también al resto de compañeros y compañeras que van a estar compartiendo en el VR Latam. Hasta luego.